Es fascinante imaginar la siguiente escena, ahora que estamos en mayo de 2026. Visualicen a Elon Musk abriendo las puertas de uno de los supercomputadores más potentes de la faz de la Tierra. Sí, y no solo abriendo las puertas, sino cediendo esa capacidad masiva de procesamiento a Anthropic. Exacto. O sea, el peso de esa decisión corporativa es una locura si consideramos los antecedentes que tenemos. Totalmente. Es un giro de guión que nadie habría predicho hace un par de años. Ni hablar. Pasamos de una hostilidad pública muy evidente a firmar el pacto estratégico del año, una alianza colosal entre SpaceX y Anthropic. Y lo fascinante aquí es que estamos hablando de fusionar, digamos, la pericia en infraestructura aeroespacial pura con el rigor absoluto de los modelos fundacionales de IA. Bueno, por eso hoy vamos a desempacar esto a fondo. Para quienes nos escuchan, tenemos un paquete de fuentes muy específicos sobre la mesa. Así es. Fuentes bastante reveladoras, por cierto. Sí, tenemos los documentos de registro de la bolsa filtrados esta misma mañana, el white paper técnico más reciente de Anthropic y los esquemas preliminares de infraestructura orbital de SpaceX. Que son una joya de la ingeniería, debo decir. Sí. Así que la misión de esta inmersión profunda es diseccionar cómo y por qué ocurre esto. Entender por qué antiguos rivales deciden colaborar. Y creo que la clave está en los documentos financieros. Revisarlos evidencia que esto no es un simple alquiler de servidores en la nube. Claro, no es como rentar espacio en la web. Exacto. Representa un movimiento sísmico en lo que se conoce como la carrera armamentista de la IA. El poder de cómputo crudo ya no es solo una herramienta. Es la materia prima. Justo eso. Se ha convertido en el recurso más crítico a nivel global. Las empresas están tomando decisiones de supervivencia pura. Decisiones basadas únicamente en quién tiene acceso a los megavatios y al silicio. O sea, el cómputo es el nuevo oro negro. Totalmente. Y leyendo el reporte sobre las leyes de escalamiento en nuestras fuentes, la situación es crítica. El obstáculo principal hoy no es la falta de ideas o de innovación algorítmica. No, el problema es enteramente físico. Sí, es la disponibilidad de hardware, la red eléctrica para encenderlo y, claro, ensamblarlo antes de que la competencia te gane. Si conectamos esto con los datos de época I, la demanda de cálculo se está duplicando en ventanas de tiempo cada vez más ridículamente cortas. Es una demanda exponencial. Exacto. Entrenar modelos de frontera requiere una densidad de procesamiento que está empujando a las redes eléctricas locales al borde del colapso. ¡Wow! O sea que ya no se trata solo de comprar tarjetas gráficas. Para nada. Se trata de encontrar un lugar físico en el planeta que te garantice cientos de megavatios de forma estable, sin parpadeos. Claro, porque para visualizar esta complejidad, yo pensaba en esta analogía. Entrenar una IA de este tamaño no es como construir un rascacielos apilando ladrillos a tu ritmo. Es mucho más delicado. Sí, es más bien como pedirle a 220,000 músicos que toquen una sinfonía hipercompleja y tienen que estar sincronizados a la velocidad de la luz. Esa es una metáfora perfecta, porque ilustra el problema de la interconexión. Exacto. Si un pequeño grupo de músicos o procesadores pierde el ritmo por un pico de latencia, O por una fluctuación minúscula en el voltaje. sí, toda la orquesta colapsa, los datos se corrompen y hay que reiniciar el entrenamiento. Y eso cuesta millones. Y es precisamente esa fragilidad lo que hace que las especificaciones del supercomputador Colossus 1 en Memphis sean tan formidables. Hablemos de esos números, porque son impresionantes. Bueno, los registros confirman un despliegue de más de 220,000 GPUs. ¡Wow! Pero, ojo, lo crucial no es solo el número, es la arquitectura detrás de esto. Claro, la mezcla de hardware. Exactamente. Mencionan chips H100 y H200, combinados con la arquitectura GB200 de NVIDIA. Esta última es la que redefine el ancho de banda. Porque si entiendo bien, el cuello de botella tradicional no es qué tan rápido piensa el chip en sí. No, el chip es rapidísimo. El problema es qué tan rápido puede mover esos datos dentro y fuera de su memoria para pasárselos al chip de al lado. Le diste al clavo. Esa tecnología de interconexión es lo que permite que decenas de miles de procesadores actúen como un solo cerebro gigante. Una ilusión de singularidad. Exacto, pero mantener esa ilusión choca contra la pared de la física. Ese clúster en Memphis demanda más de 300 megawatts de capacidad constante. 300 megawatts es el equivalente a la energía de toda una ciudad pequeña,
canalizada directamente a placas de silicio. Es una locura. Ha sido uno de los despliegues industriales más rápidos y agresivos de la historia. Y toda esa capacidad instalada nos lleva a la parte pragmática de este acuerdo. Porque claro, surge la pregunta obvia. ¿Qué ganan exactamente ambas partes a corto plazo? Justo eso. Leyendo entre líneas los registros financieros, se ve que Anthropic estaba, digamos, sufriendo una crisis de éxito. Una crisis bastante aguda. Sí. Sus ingresos proyectados tenían un crecimiento multiplicativo casi insostenible. Se reporta un aumento de la demanda de hasta 80 veces. Y cuando tu demanda se multiplica por 80 en un par de trimestres, cualquier infraestructura base se va a fracturar. No hay sistema que aguante. O sea, los white papers detallan cómo esta explosión amenazaba con arruinar la experiencia del usuario final. Totalmente. Empezaron a sufrir cuellos de botella en la inferencia durante horas pico, límites de uso estrictos, latencia en la API, síntomas clásicos de inanición de cómputo. Les faltaba oxígeno. Y claro, construir un centro de datos propio de 300 megavatios toma años. 2 o 3 años mínimo, entre permisos, la construcción civil, el despliegue de la red eléctrica. Por eso este pacto es vital. Les da un alivio en semanas, no en años. Y los beneficios inmediatos para quienes usan cloud son tangibles. Sí, los comunicados mencionan que duplican los límites de uso de las herramientas de programación para los planes Pro y Enterprise. Y eliminan esas restricciones molestas en las horas pico, mientras que por otro lado sus otras alianzas con Amazon o Google van a madurar recién a finales de 2026. O principios de 2027. Anthropic necesitaba este salvavidas ya mismo. Pero ahora veamos el lado de SpaceX, que creo que es igual de fascinante. Revisando el cronograma corporativo de las fuentes, hay un detalle clave. La migración de cargas de trabajo. Exacto. Resulta que acababan de mover sus esfuerzos principales al nuevo clúster Colossus 2. O sea, el Colossus 1 quedó como un activo ocioso. Y en este negocio, un activo ocioso es una máquina que se deprecia millones cada minuto que pasa. Cultura financiera impecable. La inversión de capital, el CAPEX, ya está amortizado. Ya gastaron el dinero en construirlo. Exactamente. Así que cada ciclo de procesamiento que le alquilan a Anthropic ahora se traduce en ingresos de miles de millones con márgenes altísimos. Es un negocio redondo que posiciona a SpaceX como proveedor premium de infraestructura de IA. Sí, justo antes de una posible oferta pública. Pero a ver, aquí quiero hacer una pausa, porque hay un punto de fricción técnica. Las fuentes lo sugieren, pero es un choque cultural enorme, ¿no? ¿Te refieres a la diferencia de filosofías? Sí. Anthropic se enfoca en la IA constitucional. A nivel técnico, eso requiere que el modelo evalúe sus propios resultados contra unas reglas, antes de seguir. Lo cual genera pausas, cargas asimétricas y cuellos de botella en la memoria a corto plazo. Exacto. Es un software que frena por precaución. Pero la infraestructura de SpaceX está diseñada bajo el mantra de moverse rápido, procesamiento crudo y sin interrupciones. Es el choque entre una máquina de carreras y un vehículo de exploración cuidadoso. Entonces, ¿cómo se alinean los protocolos de seguridad de un software que pausa con un hardware cableado para no detenerse nunca? Es un desafío de orquestación monumental. Para alojar el método de Anthropic, tuvieron que implementar capas de virtualización completamente nuevas. O sea, reescribir el software de la red. Básicamente, reescribieron cómo los controladores asignan el ancho de banda entre los servidores para manejar esos picos de memoria asimétricos. ¡Wow! Y si conectamos esto con el panorama general, demuestra que el hardware de frontera ha madurado. Se convirtió en una materia prima. Un commodity agnóstico. Exacto. Las diferencias ideológicas o metodológicas se resuelven con ingeniería pura, porque la necesidad de supervivencia supera cualquier rivalidad. Y es precisamente esa desesperación por la infraestructura la que nos lleva a la tercera parte de este análisis, que es donde se pone realmente interesante. Los esquemas de infraestructura orbital. Sí, porque alquilar este clúster inmenso en Tennessee es, al final del día, una curita. Una solución temporal. Los límites físicos de las redes eléctricas en la Tierra están forzando a la industria a mirar hacia arriba. Literalmente. En las fuentes vemos un salto paradigmático de ciencia ficción. El objetivo a mediano plazo es desarrollar múltiples gigawatts de capacidad de cómputo en órbita baja. Computación orbital a escala industrial. ¿Pero por qué el espacio? O sea, los costos astronómicos y la logística parecen un dolor de cabeza innecesario. Parece, pero hay que entender los límites terrestres. Un centro de datos de 1 gigavatio requiere una planta equivalente a un reactor nuclear.
Ujú. Y la red de transmisión para llevar esa energía. que es colosal y escasa. El espacio elude esto. Primero, tienes acceso a energía solar ininterrumpida si usas órbitas específicas, sin nubes ni ciclos de día y noche. Claro, energía infinita. Pero aquí los esquemas plantean un problema termodinámico que va en contra del sentido común, ¿verdad? El tema de la refrigeración. Exacto. Si subimos servidores al espacio, la audiencia podría pensar, bueno, el espacio es helado, el enfriamiento está resuelto. Es el primer instinto. Pero la termodinámica dicta que el vacío del espacio es uno de los mejores aislantes de la naturaleza. No hay aire para llevarse el calor. Es una distinción física crítica que casi siempre se ignora. En la Tierra, la refrigeración depende de la convección, O sea, ventiladores soplando aire. o bombeando fluidos que absorben el calor. En el vacío orbital, la convección no existe. La única forma de expulsar gigavatios de calor es mediante radiación térmica. Y según los white papers, eso implica desplegar paneles gigantescos. Para disipar un gigavatio, los radiadores tendrían el tamaño de docenas de campos de fútbol. Desplegándose como alas inmensas desde el núcleo de los servidores. Es una imagen brutal. Y ese es solo el desafío térmico. También está la radiación, ¿no? La integridad de los datos bajo radiación cósmica es quizá el mayor obstáculo. Claro, en la Tierra, la atmósfera nos protege. Pero allá arriba, los rayos cósmicos chocan constantemente con los circuitos. Y provocan lo que se llama alteraciones de evento único. Una partícula choca contra un transistor y físicamente cambia un 0 a un 1 en la memoria. Y si eso pasa en medio del entrenamiento de un modelo de miles de billones de parámetros, un solo error en cascada puede arruinar un ciclo de meses. Un desastre de millones de dólares. Por eso, el software de Anthropic tendría que usar algoritmos de corrección de errores muchísimo más densos. Y el hardware necesitaría un blindaje físico pesado, lo que añade toneladas de masa. Y ahí es donde entra el monopolio logístico de SpaceX. Exactamente. La capacidad de carga masiva de los cohetes Starship es el único mecanismo capaz de elevar estos escudos pesados y módulos de servidores a la órbita a un costo viable. Nadie más puede hacerlo a esa escala hoy en día. Además, usarían los láseres de la constelación Starlink para mover petabytes de datos hacia la superficie. La red troncal óptica ya está ahí. Pero eso me lleva al problema de la latencia. Incluso con láseres viajando a la velocidad de la luz, enviar una consulta al espacio y recibir la respuesta añade milisegundos. Milisegundos irrecuperables, Y para tareas en tiempo real, eso arruina la experiencia del usuario. lo cual sugiere una bifurcación muy clara en el ecosistema. La computación orbital muy probablemente no se usará para la inferencia. O sea, cuando la persona interactúa con la IA en su teléfono, eso se queda en la Tierra. Exacto, en centros de datos locales. El clúster orbital masivo se va a reservar casi en exclusiva para el entrenamiento de los modelos fundacionales. Claro, porque el entrenamiento es un proceso continuo de semanas. Ahí la latencia a la Tierra no importa. No importa nada frente a la necesidad imperiosa de tener gigavatios de energía ininterrumpida. Tiene mucho sentido, aunque hay una paradoja fascinante en los reportes sobre la sostenibilidad de todo esto. El costo de capital ecológico inicial. Exacto. O sea, la idea de sacar el consumo voraz de la IA fuera de la Tierra suena súper ecológico a largo plazo. Suena muy verde, claro. Pero lanzar miles de toneladas al espacio requiere cientos de cohetes superpesados. Eso es quemar cantidades astronómicas de metano y usar acero y recursos terrestres masivos. Es una fase inicial extremadamente contaminante antes de ver un solo beneficio ambiental desde el espacio. Es una paradoja tremenda. ¿Realmente vale la pena el impacto inicial en la superficie? Pues, los modelos de investigación sugieren que sí. Si queremos mantener el ritmo de las leyes de escalamiento de la IA, la capacidad energética de la Tierra simplemente no da más. Se va a saturar. Sí, se saturará. Así que la expansión espacial no es un lujo extravagante, es una trayectoria dictada por la inevitabilidad física. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto para hacer una síntesis? Creo que hay implicaciones directas en distintas escalas de tiempo. Claro, a corto plazo, vemos una validación pura de la cadena de suministro. El acuerdo inyecta a los modelos de Anthropic una velocidad y estabilidad sin precedentes. Demuestra que el poder de cómputo es demasiado valioso como para frenarse por culturas corporativas distintas. Y a mediano plazo, valida el modelo de estos hiperescaladores espaciales.
La órbita baja deja de ser solo para telecomunicaciones y se convierte en el núcleo del procesamiento pesado. Es el reconocimiento de que construir la inteligencia artificial general, la AGI, requiere una infraestructura física tan vasta que ninguna empresa puede hacerlo sola. Totalmente. Y esto me deja con un último pensamiento provocador para ir cerrando. Un detalle derivado de esta arquitectura espacial que se menciona en las fuentes. El tema jurisdiccional. Sí, surge un dilema geopolítico inmenso. Hoy en día, los gobiernos pelean por regular la IA y usan controles de exportación para evitar que el hardware avanzado cruce ciertas fronteras. Controles de seguridad nacional muy estrictos. Exacto. Pero es fascinante imaginar, si los servidores más poderosos de la historia humana están orbitando a 27.000 kilómetros por hora. Cruzando físicamente por encima de docenas de países cada hora. Exactamente. ¿Quién dicta las reglas de ese hardware? ¿Cómo se le aplican regulaciones territoriales a un flujo de datos láser que baja desde el espacio totalmente fuera de la jurisdicción de cualquier país? Es un vacío legal absoluto en el marco regulatorio actual. Es un rompecabezas tremendo. Y es una idea perfecta para reflexionar mientras esperamos la llegada oficial de esta era de la computación cósmica. Ha sido un análisis fascinante. Totalmente de acuerdo. Un punto de inflexión histórico. Sin duda. Y con esta reflexión sobre el futuro de las fronteras y la IA, cerramos la inmersión profunda de hoy.